signo de exclamación abierta última hora. Descansa en paz, confirma las tristes noticias sobre el famoso actor hoy. Actor de Trainspotting fue asesinado en Escocia. Bradley Wells falleció tras recibir varios disparos en la cabeza, en una calle de Edimburgo. El recorrido actoral del actor Bradley Wells, fallecido el pasado 17 de abril, después de haber sido víctima de disparos en su contra en una calle de Edimburgo, Escocia, no era muy extenso. Wells había participado en la segunda parte de la película Trainspotting, en el papel de Mr. Doyle, y antes había aparecido en un capítulo de la serie documental And the Deadliest Men, en la que ayer indagaba por personalidades peligrosas del Reino Unido. De Wells se sabía que en años anteriores a su debut en las pantallas, había sido campeón de boxeo en categorías de peso ligero y que se había convertido en una figura de respeto en las calles de la ciudad donde fue asesinado por su trabajo social con los jóvenes pandilleros. Los agentes de policía que atendieron el caso, ocurrido en la calle Chester, de Edimburgo, indicaron que se abrió una investigación por asesinato después de que Wells, de 42 años, fuera tiroteado sobre las 7 p.m. del miércoles y yaciera en la calle con varias heridas graves en la cabeza. Su muerte está siendo tratada como sospechosa y continúan las pesquisas, señaló la policía de Escocia en un comunicado. Ese cuerpo agregó que los agentes seguirán muy presentes en esa área para ofrecer seguridad a los ciudadanos y recabar información. Los medios locales indican que el actor falleció tras un altercado. Wells, que participó en la segunda parte de Trainspotting junto con Ewan McGregor, Ewan Bremer, Jonny Lee Miller y Robert Carlyle, también estaba involucrado en proyectos de beneficencia en Edimburgo, entre ellos ayudando a jóvenes a mantenerse alejados del crimen. Tras recibir disparos en la cabeza en la tarde del miércoles, agentes y personal sanitario trataron sin éxito de salvar in situ la vida del intérprete, que falleció antes de ser trasladado al hospital. Al menos 2 centenares de muertos en una serie de atentados en Sri Lanka. 8 explosiones se han sucedido el domingo de resurrección en 3 hoteles de lujo y 3 iglesias, principalmente en Colombo. Una sucesión de fuertes explosiones en iglesias y hoteles de lujo ha causado una matanza este domingo en Sri Lanka. Al menos 207 personas han muerto y hay más de 450 heridos, según el portavoz de la policía, Ruwan Gunasekera. No podemos confirmar si eran atentados suicida, ha agregado el portavoz, que también ha anunciado que hay 3 personas detenidas, cifra que la prensa local, citada por Reuters, eleva a 7. Entre los fallecidos hay al menos 9 extranjeros. Aunque ningún grupo ha asumido la autoría de los ataques, el ministro de Defensa srilankés, Ruwan Wijewardene, ha informado de que los culpables han sido identificados y los ha calificado de extremistas religiosos. Los ataques de este domingo de resurrección son los más sangrientos desde que terminó la guerra civil en Sri Lanka, un conflicto étnico-religioso que enfrentó a la mayoría budista y a la minoría hindú tamil durante más de 2 décadas. Las autoridades han decretado un toque de queda inmediato y por tiempo indeterminado, así como el cierre de redes sociales como Facebook y WhatsApp, según ha informado el Ministerio de Defensa. Las explosiones, registradas a primera hora de la mañana, hora local, han originado un baño de sangre en 3 iglesias y 3 hoteles de lujo localizados en diferentes partes del país, donde centenares de fieles celebraban la Pascua.
Una de las explosiones se registró en la iglesia San Antonio de Colombo, otra en la iglesia San Sebastián de Negombo, al norte de la capital, y la tercera en una iglesia de Baticaloa, en el este de la isla. Los tres hoteles de lujo atacados, el Cinnamon Grand, el Kingsbury y el Shangri-La, todos de 5 estrellas, están en Colombo. La séptima explosión se registró cerca de un establecimiento turístico junto al Zoo de Iguala, al sur de la capital. En la octava deflagración han muerto 3 policías que ejecutaban una redada en una zona residencial en Dermatagoda, según ha informado un secretario del Ministerio de Defensa. El ministro de Sri Lanka para las Reformas Económicas, Arsa de Silva, ha comentado en Twitter, citando al ministro de Defensa, que estas explosiones parecen deberse a los sospechosos de las primeras detonaciones, en su huida de las autoridades. Las imágenes difundidas en las redes sociales de los atentados mostraban techos y fachadas destrozadas, y sangre en bancos cercanos al altar en una de las iglesias atacadas. El primer ministro srilanqués, Ranil Wickremesinghe, ha condenado los que ha calificado de ataques cobardes. Hago un llamamiento a todos los srilanqueses a permanecer unidos y fuertes en este momento trágico. El gobierno está tomando medidas inmediatas para contener la situación, ha publicado en un mensaje en Twitter. El Ejecutivo ha convocado al Gabinete de Seguridad Nacional para analizar la situación. El ministro de Silva se encontraba en una iglesia en el momento del ataque y ha descrito escenas horribles con cuerpos destrozados tras la explosión. El presidente del país, Maithripala Sirisena, ha emitido un comunicado llamando a la ciudadanía a mantener la calma y apoyar a las autoridades mientras continúan las investigaciones sobre las condiciones de los atentados. Los ataques contra minorías religiosas en la isla se han venido repitiendo en el pasado. Los últimos de relevancia en 2018, cuando el gobierno tuvo que declarar el estado de emergencia después de que se produjeran enfrentamientos entre musulmanes y singaleses budistas con 2 muertos y decenas de detenidos. Sri Lanka, con una población cercana a los 21 millones de habitantes, es un país mayoritariamente budista que cuenta con unos 1,2 millones de católicos. Por porcentajes, el 70% de sus habitantes son budistas, un 12% hindúes, un 10% musulmanetes y un 7% de cristianos. La tensión religiosa en esta isla del Océano Índico ha ido creciendo desde el año 2009, cuando se declaró el final de los 26 largos años de conflicto étnico-religioso que enfrentaron a la mayoría singalesa budista y la minoría tamil hindú, y que causó entre 80.000 y 100.000 muertos. Los ataques terroristas en aquella época eran recurrentes en Colombo. Grupos de cristianos aseguran estar sufriendo una intimidación creciente por parte de grupos budistas extremistas. Durante los últimos años, los ataques a otras minorías religiosas han aumentado, particularmente contra la comunidad musulmana, alcanzando su punto más virulento en marzo del año pasado cuando los disturbios entre budistas y musulmanes llevaron a la declaración del estado de emergencia nacional. El año pasado hubo 86 incidentes que incluían discriminación, amenazas y violencia contra cristianos, según la Alianza Nacional de Cristianos Evangélicos de Sri Lanka, NCEASL, que representa a más de 200 iglesias y otras organizaciones cristianas del país asiático. Solo este año, la NCEASL ha registrado 26 incidentes de este tipo, incluido el intento de boicotear una misa por parte de monjes budistas el pasado 25 de marzo.
Imágenes difundidas por los medios locales muestran la magnitud de la explosión en al menos una de las iglesias, con el techo del templo semidestruido, escombros y cuerpos esparcidos, mientras la gente trata de socorrerlos. Por favor, permaneced en calma y dentro de las casas. Hay muchas víctimas, incluidos extranjeros, ha asegurado en la red social el ministro de Sri Lanka para las reformas económicas y la distribución pública, Arsa de Silva, tras visitar varios de los lugares atacados. De Silva ha señalado que se había convocado una reunión de emergencia y se mostró conmocionado por lo que había visto. He visto miembros amputados esparcidos por todos lados. Los equipos de emergencia están desplegados en su totalidad en todos los puntos. Hemos llevado muchas víctimas al hospital, esperamos haber salvado muchas vidas, ha relatado el ministro. Las autoridades españolas han pedido este domingo a los ciudadanos que se encuentren en Sri Lanka que extremen las precauciones tras los atentados registrados en ese país, que han causado al menos 138 muertos y más de 400 heridos. Ha habido varias explosiones en Almohadilla, Sri Lanka esta mañana. Se recomienda extremar las precauciones, indica la Embajada de España en la India, que se ocupa de los asuntos diplomáticos en Sri Lanka. Mi más enérgica condena a los terribles atentados de Sri Lanka. Decenas de víctimas que celebraban la Pascua de Resurrección nos hacen llorar, ha lamentado Sánchez en su cuenta de Twitter. Reacciones. Además de la de Sánchez, las muestras de pesar por los atentados han llegado desde todos los puntos del planeta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado un mensaje en Twitter en el que muestra su disposición a colaborar. Estados Unidos ofrece sus condolencias de la gente de Sri Lanka. Estamos listos para ayudar, ha afirmado. El Papa Francisco ha expresado tristeza ante estos graves atentados y ha apuntado que se han producido precisamente en el día de Pascua. Han traído dolor a varias iglesias y otros lugares de reunión en Sri Lanka, ha dicho el Papa, que se ha declarado próximo a todas las víctimas de una violencia tan cruel. Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, ha expresado su horror y tristeza ante los atentados en Sri Lanka, dirigidos contra unas personas que, ha dicho, iban pacíficamente a misa o visitaban aquel hermoso país. Estos actos de violencia en este día sagrado son actos de violencia contra todas las creencias, afirmó por su parte la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. La primera ministra británica, Theresa May, cuyo país colonizó Sri Lanka desde 1796 a 1948, ha clamado contra unos actos de violencia que considera realmente horribles y apeló a unirse para que nadie tenga nunca que practicar su fe con miedo. También ha expresado su condena a la canciller alemana, Angela Merkel, quien ha resaltado, el odio religioso y la intolerancia que se han mostrado de manera tan terrible hoy no deben ganar. Desde Francia, el primer ministro Emmanuel Macron ha hecho pública toda la solidaridad con el pueblo de Sri Lanka.